La homosexualidad y sus posibles causas. Teorías biológicas. 1. Desequilibrio hormonal. Esta teoría sostiene que la homosexualidad está determinada por una disminución de la testosterona. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que no hay diferencias hormonales entre los varones homosexuales y los heterosexuales. Lo mismo ocurre con las mujeres homosexuales y las heterosexuales. Hasta tal punto se popularizó esta teoría que algunos clínicos intentaron curar la homosexualidad administrando testosterona. El resultado fue que hubo más comportamiento homosexual que el habitual, debido a que la testosterona se relaciona con el deseo sexual, no con la orientación. Como contestó un clínico amigo a un varón homosexual que buscaba esta terapia: no te hará heterosexual, solo te hará lujurioso. Por tal motivo, concluimos diciendo que la teoría hormonal es una falacia. 2. Exposición hormonal prenatal. Esta teoría sostiene que un homosexual nace así porque a la madre se le administraron hormonas contrarias al sexo del bebé, lo que alteró el cerebro y por ello se gestó un homosexual. Esta teoría es errónea porque las personas homosexuales no difieren en su desarrollo físico respecto de las heterosexuales. En los casos constatados de madres que recibieron hormonas y que se produjeron alteraciones en el desarrollo del feto, no se registraron problemas con la homosexualidad u orientación sexual, sino con dificultades genitales al momento de nacer, genitales ambiguos, con la ausencia de desarrollo durante la pubertad o con la incapacidad de procrear. La escritora lesbiana Jennifer Terry comenta una charla que tuvo con un trabajador social gay que se ocupa de adolescentes con intentos de suicidio y expresó: el concepto de que la biología determina la homosexualidad puede ser mortal. Al pensar que los deseos homosexuales son una clase de enfermedad o defecto físico, en lugar de un deseo que de alguna forma ellos eligen, es para muchos adolescentes gays que quieren dejar de serlo una razón más para cometer suicidio, en vez de vivir en un mundo hostil a sus deseos. 3. Determinación genética. La teoría genética sostiene que la homosexualidad pasa de padres a hijos a través de los genes. Para un especialista en genética no tiene sentido, porque si el señor o la señora X fueran homosexuales, no tendrían hijos y por lo tanto sus genes no pasarían a la siguiente generación. Si esos genes existieran, desaparecerían con rapidez de circulación y con el transcurso del tiempo habrían menos homosexuales, cosa que no ocurre. Homosexuales y heterosexuales no tienen diferencias genéticas. Los mismos homosexuales rechazan la idea de nacer de esa forma. La violinista celta Ashley McIsaac dijo: para mí, la homosexualidad es un comportamiento aprendido. No pienso que pueda ser un rasgo genético. Nacemos para reproducirnos, para que la vida pueda continuar. 4. Hermafroditos o pseudohermafroditos. Se denomina hermafrodita al individuo que nace con los dos sexos, aunque de modo incompleto, habitualmente acompañado con genitales externos ambiguos. Se denomina pseudohermafrodita
a la mujer XX que nace con genitales externos que no parecen de mujer. Sin embargo, tiene ovarios y genitales internos femeninos. Suele acompañarse de neurofibromas, hemangiomas u otros tumores. Al varón XY que nace con genitales externos que no se han desarrollado según lo esperado para cualquier varón. Algunos incluso se parecen a los genitales femeninos. Las personas que nacen con genitales ambiguos se conocen como intersexuales. El término hermafrodita intenta ser reemplazado porque alude más a ciertas características de plantas o animales que a una condición humana y no guarda relación con la realidad de nacimiento en algunos niños. La intersexualidad es un trastorno del desarrollo sexual intraútero. Alemania desde noviembre de 2013 permitirá 3 opciones para el sexo de nacimiento, masculino, femenino y en blanco, para aquellos bebés que nacen con genitales ambiguos, pudiendo modificarse cuando la persona se sienta identificada con un género o seguir viviendo sin determinar su sexo oficialmente. Es una revolución jurídica de un enorme significado social, señaló Heribert Brandt, un prestigioso comentarista político de Süddeutsche Zeitung, al hacerse eco de la nueva ley. Según relatan distintas fuentes periodísticas, Alemania se convierte así en el primer país en contemplar la realidad de los individuos intersexuales. Regresando a nuestro tema central, creer que los trastornos de desarrollo sexual son de génesis de la homosexualidad es un absurdo total, ya que la intersexualidad tiene manifestaciones físicas de esa anomalía de desarrollo. En cambio, las personas homosexuales nacen absolutamente normales. Teorías psicológicas. 1. La teoría freudiana. Según Freud, un infante es un perverso polimorfo porque tiene una sexualidad no diferenciada que se dirige a toda clase de objetos. Conforme el niño crece, la sexualidad se dirige cada vez más hacia objetos apropiados, personas del otro sexo, y reprime de manera creciente los deseos hacia objetos inapropiados, personas del mismo sexo. Por tanto, según Freud, el homosexual quedó fijado a una etapa inmadura del desarrollo. Freud abogaba por la libertad de expresión sexual, es decir, hay que ceder a los sentimientos, impulsos e instintos que la persona tenga. Para Freud, el homosexual ama, se enamora al progenitor del mismo sexo y se identifica a sí mismo con el progenitor del otro sexo. Esta teoría es sumamente débil porque confunde identidad de género con elección de compañero sexual. La casi totalidad de los homosexuales no quiere ser o pertenecer al otro sexo. Si son hombres, se ven como hombres, se sienten hombres, no quieren ser mujeres, pero a la hora de relacionarse sexualmente buscan como pareja a otro hombre, y de igual modo ocurre con las mujeres. Los homosexuales no tienen problema con su sexo ni con su identidad de género, sino en la elección del compañero sexual. 2. Madre dominante y padre débil. Esta hipótesis fue desarrollada por Bieber, que
psicoanalizó a 106 varones homosexuales y 100 heterosexuales, describiendo que entre los homosexuales había un patrón de madres dominantes, sobreprotectoras y padres débiles, desapegados o abiertamente hostiles hacia sus hijos. De modo similar, Charlotte Wolfe, psiquiatra británica, realizó una investigación comparando las familias de 100 lesbianas con las de 100 mujeres heterosexuales y sugirió que el lesbianismo resultaba de madres rechazantes y padres ausentes. En otras palabras, la lesbiana sería una niña que busca a otras mujeres el cariño que le faltó de su madre. Estos investigadores sugirieron que la homosexualidad expresa miedo a la heterosexualidad y hace recaer la responsabilidad de la homosexualidad de los hijos sobre los padres, generando mayor ansiedad en los progenitores. Sin embargo, no puede decirse que la homosexualidad derive solamente o con frecuencia de padres inadecuados. En realidad, esta teoría busca un chivo expiatorio para culpar de las propias elecciones sexuales a otras personas. 3. Personalidad alterada. Nada diferencia a un heterosexual de un homosexual desde los puntos de vista psiquiátrico, psicológico o clínico. El psicólogo Evelyn Hocker realizó un importante análisis entre los homosexuales y los heterosexuales, basada en la suposición de que los homosexuales estaban enfermos y eran inadaptados desde el punto de vista psicológico. Los resultados del estudio demostraron que no hubo diferencias en la adaptación de estos últimos en comparación con los heterosexuales. El dato más concluyente es que ambos grupos tenían las mismas vicisitudes, miedos y logros. No se puede categorizar al homosexual como enfermo por el simple hecho de ser homosexual. Teorías sociológicas. 1. El aprendizaje. Esta teoría ha sido demostrada ampliamente y se basa en que las personas nacen sexuales, no heterosexuales u homosexuales. El aprendizaje determina el comportamiento. Si una persona tuvo experiencias tempranas heterosexuales muy desagradables, por ejemplo, una niña violada, puede desarrollar una tendencia homosexual. De la misma manera, si tuvo experiencias tempranas homosexuales placenteras, puede adoptar una conducta homosexual. Según sean sus experiencias y las vivencias asociadas a ellas, se determinará la conducta. En otros casos, no existen antecedentes de abuso sexual infantil e igual manifiestan una orientación que sale de la normalidad común. Esto demuestra que el impacto de las experiencias de vida en cada persona es diferente. Lo mismo puede decirse de otras sexualidades que difieren de la mayoría, simplemente surge. 2. Etiquetas. Toda persona crece dentro de identidades. Soy estudiante, soy argentino, soy deportista, etc. La sociedad etiqueta a las personas sobre la base de sus funciones o roles. Bajo esta premisa, cualquiera que se sienta diferente, ya sea por sus gustos o aptitudes, y asuma que no puede ocupar el lugar esperado como heterosexual, pensará que debe ser homosexual. Aunque esta es una interpretación errada, una vez que se acepta este pensamiento, la persona comienza a desarrollar características que cree propias de los homosexuales. Lo mismo puede suceder con el resto de las sexualidades. Por ello, la piedra fundamental es lo que creemos de nosotros mismos. Cuando a un niño, por no
practicar deporte o por tener modos más suaves se le dice repetidamente que es un marica u homosexual, puede ser que eso se transforme en realidad como una profecía que se cumple a sí misma, porque él lo cree primero y se convence luego de que es homosexual, desarrollando por aceptación características asociadas a lo que la cultura determina como homosexualidad. En definitiva, la homosexualidad surge como resultado de una interacción de varios factores, a la vez que ninguno de ellos por sí solo puede causar homosexualidad. Factores que contribuyen a una elección homosexual. 1. Ausencia de las características esperadas para su género. Una gran cantidad de hombres miran sus genitales y saben que son hombres, pero no se sienten bien con el papel esperado para ellos. De la misma manera, muchas mujeres se saben mujeres, pero no se identifican con los roles convencionales para ellas. Y entonces viene la confusión. Un varón al que no le gusta jugar al fútbol o a otro deporte rudo, que ama la música y la poesía, que es tranquilo y suave, tarde o temprano va a preguntarse, ¿no seré homosexual? ¿No tendré algo raro que impide ser un hombre normal? O la mujer que es emprendedora, que disfruta de los deportes, que es directa y frontal, piensa si acaso ella no tendría que haber sido hombre y si, encima, fracasa en una relación sentimental, reflexiona acerca de si será lesbiana. Lo más grave no es que se va a preguntar a sí misma, sino que otros la van a obligar a que se cuestione si es normal. No ser lo esperado como hombre o mujer por los otros, según los estereotipos sociales, no debería influir en la elección sexual. 2. Progenitores que distorsionan la imagen del otro sexo. Hay padres que crean en la mente del niño o la niña la figura de un monstruo que sería el representante de todos los hombres o mujeres que existen sobre la tierra. Un caso que ilustra. Al terminar uno de los talleres de educación sexual que solemos dictar, se acercó una joven de 21 años, estudiante universitaria. Contó que durante toda su vida había escuchado la boca de su madre las vejaciones y el maltrato que su padre le propinaba. Ella confesó que nunca había visto nada, pero que había ido desarrollando un odio creciente hacia todos los hombres porque pensaba que en la intimidad todos serían iguales. Recuerda que, desde la adolescencia, jamás sintió atracción hacia una mujer. Sin embargo, a poco de sentir atracción hacia algún hombre, la bronca la dominaba y ya no le gustaba más. En la facultad conoció un grupo de chicas que, como travesura, intercambiaban caricias, besos y estimulación sexual mutua. La invitaron a participar. Ella se negó, pero desde hace unos meses comenzó a fantasear cómo sería estar con una mujer, ya que no quería estar con un hombre, por miedo a que le ocurra lo mismo que a su mamá. Mientras hablaba, lloraba desconsoladamente. Cuando le preguntamos por qué su madre seguía unida a su papá, ella no supo qué contestar. Su madre nunca resolvió su problema marital, pero creó múltiples problemas en su hija. ¿Quién puede medir el alcance de la frustración sentimental de una madre? 3. Padres que distorsionan las expresiones del amor filial mezclándolas con el abuso o el incesto. La ambivalencia de las acciones de los padres genera ambivalencia
en los menores abusados, quienes traducen de múltiples maneras el amor-odio. Aman a sus progenitores por lo que son, ya que en definitiva son mamá o papá, y los odian por lo que hacen, los usan, abusan de ellos. 4. Experiencias placenteras en una relación de abuso o incesto. En la inmensa mayoría de los abusos sexuales se emplean tácticas de seducción. El abusador convence al menor. Puede ser que en dicha situación el menor sienta una sensación cercana al placer. La diferencia con el placer del adulto estriba en que carece de la madurez necesaria. Por las caricias o el encuentro sexual interiorice en su mente que, si sintió placer en una situación sexual que involucra a un compañero del mismo sexo, es porque debe ser homosexual, como si el placer validara la relación o su preferencia sexual, e ignorando que el cuerpo está diseñado para experimentar placer y que, cuando es tocado o acariciado de manera adecuada, independientemente de si el abusador es del mismo sexo o no, es absolutamente normal sentir placer. Ello no significa que sea homosexual, sino que es normal. 5. Aversión al otro sexo por una situación abusiva. Sería el caso contrario al anterior. Tras un abuso, el menor experimenta un rechazo absoluto hacia el sexo del abusador. Por ejemplo, un niño que es abusado por una mujer puede experimentar asco hacia los genitales y olores corporales de cualquier mujer e interpretar ese rechazo como indicativo de su condición homosexual. O el caso de una niña que es abusada por un hombre y desarrolla tal odio hacia los hombres en general que se refugia en una mujer como su pareja sexual porque no podría estar con un hombre y piensa que con la homosexualidad escapa de su torturador. 6. Elección basada en la estimulación recibida a través de los medios masivos de comunicación. Los más jóvenes crecen influidos por un ambiente en el que se alienta la homosexualidad como una conducta desprejuiciada y divertida, como si fuera una elección similar a la heterosexual, cuando en realidad una y otra no tienen nada que ver. ¿Cuál será el resultado de la estimulación a la que están sometidas las generaciones más jóvenes a través de los medios de comunicación? Con toda probabilidad, las dudas respecto de su sexualidad serán mayores, teniendo en cuenta que la sexualidad es una construcción social. El probar que se siente a través de una conducta homosexual se transformará en la regla, y si colocamos el acento en el placer, cada vez más personas optarán por prácticas homosexuales frente a la posibilidad de un placer distinto y en muchos casos más intenso. 7. Experiencia negativa sexual en la infancia. Se ha demostrado que existe mayor índice de abusados en la niñez entre el grupo de homosexuales que en la población general. Por lo tanto, concluimos en que el abuso, mayoritariamente a través de la seducción, es una puerta de entrada al mundo homosexual. Creemos que el abuso sexual infantil es uno de los factores que más negativamente influyen en el desarrollo de la sexualidad. Los resultados de la primera y la segunda investigación sexológica dentro del ámbito evangélico de la Argentina en cuanto a homosexualidad y consecuencias del abuso en la niñez demuestran que los jóvenes
que han tenido experiencias negativas sexuales son los que presentaron mayor atracción homosexual. En el año 2001, el 4% de las mujeres sin antecedentes de abuso sexual se sintieron atraídas eróticamente por personas del mismo sexo. En 2011, ese número aumentó al 7%, lo cual indica que la homosexualidad está creciendo en nuestra población. Entre las personas con antecedentes de abuso sexual, en el año 2001, el 10% de las mujeres se sintieron atraídas por personas del mismo sexo. En 2011, esa cifra subió al 23%. En el año 2001, el 5% de los varones sin antecedentes de abuso sexual se sintieron atraídos por personas del mismo sexo. En el año 2011, ese valor fue del 6%, prácticamente no sufrió modificaciones. En el año 2001, el 16% de los varones con antecedentes de abuso sexual se sintieron atraídos por personas del mismo sexo. En el año 2011, esa cifra aumentó al 27%, es decir, casi se duplicó. En definitiva, los factores que llevan a una conducta homosexual son muy variados. Por ello, no podemos hacer de la homosexualidad una relación de causa y efecto. Hasta el presente, ninguna de las teorías propuestas que intentan explicar la génesis de la homosexualidad es válida. Esto demuestra que el valor de las convicciones tiene un gran peso a la hora de decidir el comportamiento sexual, cualquiera sea. ¿Por qué una persona adopta un comportamiento homosexual? Quisiéramos citar la palabra de Erwin J. Aeberli, quien, hablando acerca del uso y las funciones de los órganos sexuales, dice: tenemos que reconocer que no es la naturaleza la que toma decisiones sobre cómo debe ser usado el cuerpo humano, sino la voluntad humana. Una persona decide adoptar un comportamiento homoerótico. No es una enfermedad, no se trata psicológicamente. Hoy los mismos homosexuales piden no ser discriminados, ya que, siendo perfectamente normales, han adoptado una vida homosexual. Esto corrobora el principio bíblico, que lo presenta como una decisión contraria a la voluntad expresa de Dios. Si fuera una posesión demoníaca, la Biblia nos daría la forma de liberar a esa persona. Si fuera una enfermedad, no se inculparía bíblicamente, ni se corregiría, porque no dependería de la voluntad humana. Pero, como todo comportamiento homosexual es un acto de la voluntad, Dios expresa su desagrado.